¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo repaso semanal a la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Hoy habría que venir con corbata, con traje, con chaleco, frac, smoking, vestido de gala, porque ayer vivimos un momento histórico en la Unión Deportiva Almería, ¿no? En realidad en la ciudad, con la presentación de la remodelación del estadio, de ese proyecto de remodelación del Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Un acto en sí mismo espectacular ya, desde toda la infraestructura que se montó a nivel de luces, sonido, escenografía, pirotecnia. Desde luego fue un momento realmente impactante y, bueno, pues también emocionante, ¿no? Y que ha ilusionado muchísimo a toda la afición, tanto antes como sobre todo después de conocer cómo va a quedar en un plazo, pues 14 meses, 15 meses, antes de que acabe 2021, e incluso si se dan las circunstancias, pudiera ser que para el arranque de la próxima temporada, en septiembre, después del verano de 2021, el estadio ya estuviera completamente acabado, en el mejor de los casos, y no se retrasaría. No es que se retrasaría, es que los plazos llevarían al menos hasta final de 2021, pero desde luego enseguida contamos todo lo que ocurrió anoche y sobre todo explicaremos los detalles de esa presentación, de esa fase 1, de esa fase 2, que también se presentó ayer. Y escucharemos, además, hoy, sí, también aquí, en este resumen semanal, vais a ver el vídeo de nuevo. De hecho, vais a ver los dos vídeos, tanto el de la fase 1 como el de la fase 2, los dos juntitos. Pero además lo vais a ver de una manera que no habéis escuchado ni visto hasta ahora, porque vais a ver esos vídeos, esas imágenes que ya conocéis, pero comentadas por el responsable de la empresa que lo va a construir. Eso será después. Porque antes, evidentemente, la semana, además, fijaros, el viernes o el jueves ha ocurrido esto, la presentación de este evento, pero el lunes concluye el mercado de invierno, por fin ya ha acabado, perdón, de invierno, de verano. La verdad es que casi se ha juntado, con un espacio de 60 o 70 días va a acabar un mercado y va a arrancar el otro. Pero es verdad que ya por fin ha acabado todo, ya tenemos delantero, ya tenemos incluso 2 delanteros más, ya tenemos la plantilla formada, ya tenemos los jugadores que faltaban por salir que han salido, no ha habido ningún traspaso, con lo cual esos 10 millones de euros que decía Turki Al-Sheikh que podrían llegar en cuanto a traspasos de futbolistas, 2, 3, no ha llegado ninguno, con lo cual, bueno, pues no entendemos que o bien las operaciones no han terminado de cuajar o que la previsión del mercado podía hacer indicar esa línea, pero que al final pues no ha concluido. Con una primera jornada en casa con derrota, pero con buenas sensaciones, pendientes de menos de 14, 12 horas, 8, 3, 1 hora, igual estáis viendo este vídeo a las 2 de la tarde y estáis, en cuanto acabe este vídeo, ya preparados para afrontar el partido, para disfrutar del partido en las Gaunas, en fin, un montón de cosas que vamos poco a poco analizándolas. Vamos a pararnos primero en lo del estadio, que ha sido lo último, y es desde luego la resaca más importante y donde aún, no sé yo decir si hay algunas dudas, pero bueno, sí es verdad que se han generado los comentarios posteriores a conocer un hecho, ¿no? Antes era especulación, ahora ya es comentarios de la jugada, ¿no? La resaca postpartido, el análisis del encuentro de la presentación ayer. Lo primero, visualmente. Bueno, en espectáculo hubo retransmisión por streaming a través del canal del club en YouTube. Y no sé, este mediodía ojeaba por curiosidad cuántos espectadores, este mediodía de viernes, vamos a temporizar el momento del que hablo, ¿no? Este mediodía hablaba o miraba y se habían producido más de 30.000 visualizaciones de ese directo, pero también luego en la propia grabación que queda registrada, ¿no? Con lo cual, más de 30.000 era este mediodía, yo imagino que ahora igual está en 35 o en 40, no lo sé. Pero bueno, ha habido un seguimiento realmente espectacular. Bueno, la puesta en escena ya, cuando estábamos allí en el estadio, ya veíamos que era otra dimensión, algo completamente ajeno a lo que hasta ahora han sido ya no solo este tipo de presentaciones que no se han producido, porque recordamos que el último vídeo o el único vídeo presentado en una acción similar fue cuando el tema de la ciudad deportiva del Juan Rojas, que iba a haber un campo de fútbol, una pista de pádel y un gimnasio y un poquito de locales comerciales, y aquello se presentó en marzo de 2008, pero no tiene nada que ver con esto, y luego en otros aspectos pues tampoco ha habido una puesta en escena de este calibre, ¿no? Pero bueno, llegaba la parte institucional que yo creo que tuvo un gran protagonista, que fue Mohamed El Assi, el consejero delegado, hablando ese discurso, 2 minutos
de discurso en castellano, en primer lugar pidiendo disculpas por su castellano, explicando que podía darlo en árabe o en inglés y que sería más cómodo para él, pero no era lo que correspondía. Apuntaba a la al propio libro de estilo en cuanto al concepto que tiene la nueva propiedad del club, que es no solo una entidad, un club, una sociedad cuyo principal elemento es la práctica deportiva, la formación a través de la cantera y los logros deportivos del primer equipo en cuanto al fútbol, sino que ha dejado claro, y ayer volvió a hacerlo, que es un motor, pretende ser un motor social, un motor económico en la medida de lo posible, ¿no? Pero sí social, sí de ocio, y que sea algo con el que la afición y la ciudadanía en general, ¿no?, se sienta realmente identificado. Habló de la aportación en esa pandemia del COVID al hospital y a Protección Civil, su ayuda y colaboración con las personas más necesitadas con el reparto de comida, los actos sociales vinculados con el concierto fundamentalmente, ese concierto gratuito, ese espectáculo que ya pudimos vivir, y luego, por supuesto, la parte deportiva, donde explicaba que este proceso de remodelación y los trámites habían demorado más de lo que estaba previsto a raíz de la pandemia del coronavirus, pero además tuvo un gesto, creo que muy significativo, ¿no?, cuando decía: este retraso para nosotros no es nada, porque lo realmente importante ha sido la gente que ha perdido sus trabajos, la gente que ha perdido a familiares, a seres queridos, y eso es lo realmente grave, ¿no? El retraso, 1 mes, 2 meses en un trámite burocrático, en una exposición, en una presentación como la de anoche, pues es simplemente una mera anécdota, porque al final todo termina llegando. Y luego la presencia del alcalde y evidentemente dejó claro que el objetivo es que el Almería, o que el estadio de los Juegos del Mediterráneo, se convierta en un estadio 5 estrellas, lo dijo el propio consejero delegado Mohamed El Assi. Categoría 5 estrellas, que en realidad la denominación que tiene real actual es categoría 4, estadio categoría 4, y en ese estadio categoría 4 habría que recordar que en España hay solo 12 clubes, más que 12 clubes, 12 estadios en sí, ¿no? Porque la Cartuja, por ejemplo, en Sevilla también está incluida en esa categoría 4 y no tiene ningún equipo que juegue habitualmente allí, pero la instalación sí es, ¿no? Y digamos que el equipo o la instalación más modesta de todas, porque bueno, está el Santiago Bernabéu, está el Camp Nou, está el nuevo San Mamés, está el Metropolitano, está Mestalla, está el Madrigal, está la Cartuja, como digo, el campo del Sevilla, del Betis, Pizjuán, Villamarín, no sé, seguro que se me escapa alguno, bueno, el campo, el Lluís Companys, el Estadio Olímpico de Barcelona, pero también el nuevo estadio de Cornellà el Prat, el nuevo estadio, el Español Stadium, y digamos el más modesto de todos, pero que también tiene categoría 4, que también tiene categoría, lo que era 5 estrellas, ahora categoría 4 UEFA, es el estadio del Getafe, el Coliseum Alfonso Pérez, con un aforo pues similar al que tiene actualmente, o al que puede llegar, al que va a tener, ¿no?, posteriormente el estadio de los Juegos Mediterráneos, con lo cual, cuando eso ocurra, será el 13º estadio de España en esta categoría, en esta condición de 5 estrellas o categoría 4. Se nos ha quedado mucho lo de 5 estrellas porque es un poco más llamativo, pero la realidad es que su denominación real sería categoría 4. Y luego la parte institucional estaba representada con el alcalde de Almería, con Ramón Fernández Pacheco, dando el soporte institucional, el apoyo y la visualización de que este proyecto no es un castillo de naipes, que es un proyecto que ya ha superado el primer trámite de la presentación en el registro municipal, que el trámite ya ha arrancado. Ahora mismo los técnicos municipales están en la evaluación del proyecto, el cómputo, ¿no?, del proceso o de la inversión en sí misma, ¿no?, para terminar de culminar esta primera fase, que llegará con lo más crítico, ¿no?, lo más delicado, que es esa exposición pública, que será en breve, se iniciará en breve, quiero decir, y donde pues puede ser el momento en el que no es que se tumbe, sino que de pronto aparezca un proyecto que pugne, que luche o que se enfrente al proyecto presentado en el día de ayer, y entonces ya será una mesa del Ayuntamiento generada al respecto quien evaluaría quién sería el mejor proyecto, si el que ya conocemos o ese hipotético que pudiera llegar a presentarse, que para eso está este proceso que se abrirá, insisto, en breve. Pero bueno, entendemos que eso no va a ocurrir, y cuando eso concluya, que creo que son 15 días, me parece, 15 a 20 días aproximadamente, algo menos de un mes, pues ya sí que quedará adjudicado al Almería, o se decidirá que ese es el camino que hay que iniciar, bueno, que hay que completar, y llegarán los últimos
trámites, todo para desembocar en una fecha que será primeros del próximo año 2021, que es la fecha en la que todo el proceso administrativo debería concluir para dar paso posteriormente a la primavera, donde ya se debería ejecutar la obra. Pero igual todo esto se puede adelantar, no por la parte administrativa, que lleva su recorrido, pero sí porque, bueno, si se supera ya este primer plazo de la exposición pública, que insisto, es el clic, es el resorte, si eso se pasa, y va a pasar, no por lo propio, sino porque no llega otra oferta, repito, el Almería podría iniciar algunas actuaciones que podrían encontrarse una figura jurídica que ya existe, como es la donación, que iría pues a avanzar en los plazos, pero bueno, esto es una cuestión un poco farragosa y que probablemente tampoco sea, bueno, probablemente sí fácil de explicar, pero nos perdemos en legalismos. Lo importante es que el club pretende, sobre todo la constructora, pretende meter mano al estadio lo antes posible. Pudiera ser en enero, pero igual puede ser en noviembre o puede ser en diciembre, con actuaciones menores que terminen adelantando los plazos y que en lugar de arrancar en primavera, pues igual que en primavera ya hubiera terminado, o casi esté terminado. Y todo ese respaldo institucional pues estaba con la figura del alcalde, quien dijo ayer, y ha utilizado una palabra que hoy se ha repetido mucho, un concepto, una frase, que es un estadio de fútbol es un contenedor de sentimientos, y ayer el alcalde pues se encontraba como un aficionado más, pero en la figura del primer almeriense como responsable del ayuntamiento de la ciudad. Y esa parte institucional concluyó para dar paso al vídeo. Vamos a ver el vídeo de nuevo, aunque como os decía antes, lo vais a ver de una manera especial, porque hemos unido tanto el vídeo de la fase 1, que es lo que se presentó ayer, luego llegaba la fase 2, en una sorpresa en la parte final del acto, cuando nadie... No lo esperábamos, y nosotros hemos editado ese vídeo, hemos juntado los dos para que tengáis una sensación global de la primera y la segunda fase junta, y vais a ver ese vídeo con la explicación que Antonio Cervantes, el gerente y responsable de AJCC, la empresa almeriense, de Garrucha concretamente, que ha sido la encargada no solo de elaborar el vídeo, sino de todo lo que hay detrás y previo a eso, ¿no? La redacción del proyecto, con reuniones que además tuvieron en Marrakech, en Marruecos, con Turki Al Sheikh, para que le explicara qué es lo que quería hacer con el estadio, con las propuestas que entregó la empresa, con las peticiones que solicitaba el propio propietario, con las indicaciones que sobre la marcha los responsables del club aquí en Almería, liderados por el consejero delegado Mohamed El Asi, ha ido introduciendo. La empresa que realizó las catas hace unos meses, os hablábamos de ello aquí en estos vídeos, para ver cómo y de qué manera se podía hundir el campo, bajar el campo. Al final van a ser un descenso de unos 5 metros, lo que se va a bajar el terreno de juego para terminar de ampliar, pero eso será en la segunda fase. En fin, todo eso lo ha realizado, y el propio vídeo, evidentemente, lo ha realizado esta empresa, AJCC, y con Antonio Cervantes hablábamos, y es lo que vais a escuchar. Este es el vídeo, juntados, fase 1, fase 2, comentada por el propio responsable de ejecutar la obra. Sí, la intención es empezar la primera fase. Bueno, yo quisiera empezar a primero de año, ser posible en enero. Incluso voy a intentar, si me dejaran, empezar en diciembre, por lo menos zonas de vestuarios, que tenemos el parón de liga, todo lo que pueda empezar a hacer antes es la intención. Pero claro, el tema administrativo siempre nos tiene un poco parado, y sí, el plazo que tenemos de la primera fase son 3 meses, lo que se quiere hacer, esta primera fase. Lo que se va a hacer es remodelar, sobre todo lo más llamativo es la fachada, que se va a remodelar entera, se va a cerrar entera, completamente. Lo llamativo de la fachada, aparte de que se cierra, tiene 2 pantallas gigantes, una en la zona aquí del patronato donde está ahora, y otra en la zona del aparcamiento, que se verá desde la redonda. Y luego por dentro pues se actúa en las 3 plantas. En la planta de los vestuarios se va a remodelar entero, ya el patronato, las escuelas de boxeo, todo lo que hay ahí se van del estadio, y entonces pues todo eso se va a convertir en gimnasio, en zonas de fisioterapia, en salas de prensa. Va a haber un tercer vestuario, aparte de los 2 que hay va a haber otro tercero para entrenamiento, para lo que sea, en fin. La planta esa se modela entera, y luego la siguiente, la de la oficina, se hace entera también nueva. Ya serán todas oficinas, ya no estarán las oficinas del patronato, se cambia lo que es la zona de entrada al estadio, la puerta principal, ya será por esta zona por donde está el patronato. Y luego la zona de palcos, que se remodela también entera, incluso se amplía. Ya los palcos ahora mismo no llegan hasta los fondos,
en esta primera fase sí se van a ampliar, van a llegar hasta el fondo y va a haber mucho más palcos. Y a mí lo que más me gusta de los palcos, pues que los palcos estos privados de empresas de 10-12 asientos, que no es el palco que tenemos ahora, que está detrás de un cristal, sino que tienes tu puerta y vas a tener la posibilidad de salirte a tus 2 filas de asientos que tendrás delante. Es decir, que las empresas que tengan su palco no solo van a estar detrás del cristal, podrán salir a la grada, que es donde se vive realmente el fútbol. Va a cambiar mucho, no tiene nada que ver con lo que hay ahora mismo. La segunda fase se baja el campo, como bien has dicho, la grada ya se lleva casi hasta el mismo campo, respetando las medidas que marca UEFA, para que se puedan, luego el día de mañana, esperemos que lleguemos algún día a jugar partidos de UEFA, se puedan jugar en este campo. Y se hacen gradas nuevas todos, se vaya cerca de, no sé, son 17.000 o 15.000 los espectadores, y sobre todo también los 2 fondos, que se hacen unos palcos gigantes donde se podrán hacer eventos, donde podremos tener restaurantes. En segunda fase todavía la propiedad nos tendrá que decir, pero yo sé que ellos quieren comenzarla de inmediato. De hecho, si tuviesen los permisos, yo creo que le faltan del ayuntamiento y tal, porque lo mismo te dicen de empezarla en enero y febrero. O sea, ¿podrían solaparse las 2 fases? Se podrían solapar, porque yo de hecho es que sería lo ideal. Yo creo que lo he explicado todo, o al menos también es verdad que como hablábamos con él ayer y hoy en el programa hemos vuelto a repetirlo, pues bueno, lo tengo más fresco. Yo entiendo que vosotros también, pero vamos a recapitular. Cosas que se van a hacer. Fase 1, exterior, lo más llamativo, todo el estadio va a quedar rodeado. Bueno, visualmente ya lo habéis visto en el vídeo, ¿no? Rodeado de esa piel, de esa envolvente de color rojo. Eso significa que ahora ese espacio que, bueno, visualmente queda un poco extraño, ¿no? Entre el final de la grada y el inicio de la cubierta, que queda un hueco en vacío, eso ya queda cubierto, con lo cual todo es uniforme, pues eso, como están otros campos, aquí en algún momento hemos puesto imágenes de el campo de San Mamés, el nuevo San Mamés o el Allianz Arena, lo habéis visto en el vídeo, todo eso cerrado, esa piel, ese envolvente de color rojo. Lo más llamativo, el punto tecnológico, las 2 pantallas, 200 metros cuadrados. Tiene cada pantalla, y va una en tribuna y otra en preferencia, 200 metros cuadrados. La sensación visual, la habéis visto, es casi un tercio o incluso igual más de todo ese lateral, con una pantalla en la que pues se irán viendo las cosas que consideren, desde vídeos alegóricos al club o imágenes institucionales o incluso hasta publicidad o, por qué no, alguna imagen de partido en algún momento. Evidentemente no van a retransmitir el partido que esté jugándose dentro en el vídeo de fuera, ¿no? Eso parece bastante obvio, pero bueno, será un elemento tecnológico realmente impactante. Primero, piel, con el tema del vídeo marcador. Bueno, no es un vídeo marcador, la pantalla, correcto, la pantalla. Exteriormente también habéis visto esta caseta que irá en la parte central del acceso puerta cero camino del estadio, pues es en la parte central donde van las taquillas, como habéis visto, por el otro lado, digamos, enfrentándose o mirando de cara al estadio, esa tienda con cristalería muy visual y desde luego muy atractiva. Dentro del estadio, toda la sillería, todas las sillas, todas las butacas nuevas de color rojo, prioridad al rojo. Va a ser un estadio rojo. Rojo y blanco sí, pero rojo. Va a ser un estadio muy de color carmesí. Para los que nos gusta el rojo, encantados. Para los que no les guste tanto, pues no lo sé. Quizá les empache un poco, pero mucho rojo, todo rojo. Las gradas supletorias actualmente se van a mantener, porque la obra de construcción de las gradas definitivas en los fondos será para la segunda fase, pero en esta primera las supletorias se mantienen. Lo que habéis visto, imagino que lo habéis percibido, es que detrás de esas asientos supletorios, gradas supletorias, se construye como una especie de muro. Lo denomino así, no sé muy bien, porque la imagen tampoco sé cómo será, si de hormigón o de contrachapao, no sé. Pero hay un muro que tapa la visión de la grada original, que queda tapado, un muro rojo además, para, digamos, la sensación, ya no solo dentro del estadio, sino incluso también para la propia retransmisión televisiva, que sea como el cierre, ¿no? Tanto del fondo sur como el fondo norte. Hablo desde la perspectiva de tribuna, los 2 fondos cerrados, y ese muro en la parte superior sirve de sujeción de los
nuevos videomarcadores, esos videomarcadores que estábamos esperando que los instalaran. Bueno, pues ya hemos visto visualmente por qué la demora, porque van ahí, no van donde estaban los otros, sino que van en esa situación. Si los ponen atrás, en cuanto pongan ese muro para cerrar la visión y que no sea tan amplio, tan ancho, sino que esté más recogido, pues quedarían tapados, por eso no se han instalado todavía. Entonces irán ahí. Más cosas. Bueno, sobre todo, visualmente, esas son las dos grandes actuaciones, que no son pocas, del estadio en la primera fase, porque todo lo demás es interior. Cambio de las oficinas a la zona central actual del Patronato Municipal de Deportes. De ahí hasta donde están las oficinas actualmente, de manera por dentro, interiormente, quedarán comunicadas y el club pasará a tener una instalación propia mucho más amplia, bueno, infinitamente más amplia. Ya habéis visto espacios diáfanos con cristales, es la previsión al menos, de los box de trabajo de cada uno, de las oficinas de cada uno, y todo muchísimo más moderno. Gimnasio, vestuarios reconstruidos, se va a reconstruir o decorar o reorganizar el vestuario principal, el de la Almería, que ha quedado un poco obsoleto, pero al final es el que está completo también hasta a día de hoy, ¿no? Se va a reconstruir y realmente adecuar el vestuario visitante, que ahora mismo son 4 paredes y unas duchas sin la menor decoración, ni gusto ni nada, salvo los ladrillos internos grises y unas perchas colgadas en la pared, como cualquier campo municipal de cualquier otro lugar, y no da sensación de un campo profesional y un campo de esta categoría. Por tanto, también se va a arreglar eso. Y se va a crear incluso un tercer vestuario también en esas mismas condiciones. Evidentemente se mantienen los árbitros, la sala médica, la sala... todo eso. Gimnasio, todo eso. Pero se va a construir un tercer vestuario. Habrá un vestuario para la Almería, un vestuario para el visitante y un tercer vestuario en unas condiciones similares a la del visitante. O podríamos decirlo de otra manera. Un vestuario local y 2 vestuarios visitantes, con una infraestructura interna y con una distribución y con un vestido de la misma manera. Y eso, grosso modo, es lo que va a haber en la primera actuación. Esto tiene un coste de 5 millones de euros, del cual se ha gastado ya uno, que fue para la instalación de la nueva iluminación, que ya está en marcha. Se utilizó la fórmula de la donación al ayuntamiento para la propia instalación como manera legal, ¿no?, de justificar esa instalación de una serie de equipamiento que no ha adquirido el ayuntamiento, se lo ha donado, se lo dona el Almería, que es el usuario, pero perfectamente se lo podíamos donar tú y yo, en esa figura que existe y es con la que se quiere jugar también para que cualquiera de las actuaciones que se puedan ir avanzando antes de la licencia final o de la concesión final, pues se pueda soportar a nivel jurídico, ¿no?, ese concepto de la donación. Eso, la fase 1, 5 millones de euros, gastado ya 1, quedarían 4, para todo esto que estamos contando. Periodo de ejecución, 3 meses. 3 meses de ejecución para todo esto. O sea, 90 días. Pero claro, son 90 días que igual es menos. Igual es menos o es más. Lo que quiero decir es que si se hace antes de que llegue las licencias y la concesión, esas pequeñas obras, pues igual en el tiempo sí que a lo mejor empiezan en noviembre a hacer pequeñas cositas y a lo mejor acaban en marzo. Puede ocurrir, diréis, ya no son 3, son 5, claro, pero se ha ido avanzando, ¿no? Se ha ido avanzando para intentar que ya se vean cosas pronto. Pero bueno, el periodo de ejecución de esta primera fase serían 3 meses. En cuanto comience, pues empieza a contar, y si todo marcha al ritmo que corresponde, sabéis que una obra siempre acaba igual, ¿no? Se dicen 3 meses y luego acaban siendo 3 y medio. Pero bueno, los últimos retoques. Pero bueno, ese es un poco el proceso. Y luego la segunda parte, la segunda fase es la obra más importante. Tiene como eje fundamental el descenso, el rebaje del terreno de juego. Se va a bajar 5 metros, la profundidad que se va a alcanzar es de 5 metros. Las dimensiones se van a mantener, porque además, para que sea campo registrado y homologado por la UEFA, tiene que tener una serie de medidas. Si no recuerdo mal, creo que eran 105 por 68. Si no me equivoco, 105, 107 por 68, creo que son 105 por 68. Entonces se va a rebajar. Al rebajar eso, se gana el ángulo para aumentar el aforo, aumentar el nivel de gradas, el número de grada, y acercar la grada al terreno de juego. Es verdad que hay algunos lugares donde estarán más cerca y otros donde estará un poquito menos. El ángulo de los fondos, que al tener la estructura general, pues esa parte ovalada, ¿no?, en los fondos, hace que haya un punto crítico que son las esquinas, los corners.
los 4 corners del terreno de juego. Ahí es donde hay que guardar la distancia mínima para que la UEFA lo homologue y para que se pueda jugar partidos de Europa League, en fin, para que tenga la categoría 4 de estadio, y por tanto a partir de esa distancia mínima de los corners pues se va completando todo el perímetro, ¿no? Y bueno, pues se amplía en los 4 sectores, en los 2 fondos, en la tribuna, en la preferencia, y se consigue ese objetivo fundamental que era aumentar aforo, pero además el acercamiento de las gradas al terreno de juego. Habrá algún asunto añadido también en esa segunda fase, probablemente, pero en línea general, bueno, no he comentado antes que también va una construcción de nuevos palcos VIPs, los palcos que existen actualmente se van a remodelar, van a tener incluso acceso por delante para que las personas que estén en los palcos no vean el fútbol detrás del cristal. Creo que lo explicaba antes Antonio, el gerente de AJCC, para que no estén en ese cristal, sino que aunque estén dentro en la parte del catering y todo esto, pero luego sí puedan acceder a 2 filas que tendrán delante de asientos y que puedan ver el fútbol en el ambiente del estadio, no detrás de un cristal que parece que estás en otro lugar, ¿no? No solo se va a ampliar los palcos que van a estar ocupando todo el lateral de tribuna, desde un lado hasta otro, sino que además en los fondos también va a haber palcos, ¿no? Y es ahí donde va a haber una de las cosas que más van a llamar la atención, probablemente llamaron ayer, y que va a llamar la atención cuando todo esté concluido. Y es que habéis visto, más allá de la ampliación en todos los sectores, en los 4 sectores, pero en los fondos habréis visto que digamos, la grada alta de los fondos estará pues más o menos como está en la actualidad. Luego habrá una grada baja, más amplia, porque arrastra además esos 5 metros que se le gana de profundidad y tiene más ángulo y tiene más número, etcétera, etcétera. Pero entre una y otra habréis visto que hay una especie de pequeña meseta, donde en el vídeo aparecían, en algún momento cuando se acercaba un poco más la imagen, se veían como unas sillas y unas mesas, ¿no? Unos veladores, unas sillas, mesas altas. Bueno, esa zona se va a ganar como espacio para eventos en un determinado momento, obviamente no para el partido, ¿no? En el partido no se puede usar porque tiene que estar todo el mundo en su sitio y en sus asientos y todo eso controlado. Pero en el día a día, porque el estadio se pretende que no tenga un uso cada 15 días, sino que sea algo diario, que permanentemente haya actividad ahí, pero también fuera, en la zona de restauración que se pretende construir en el perímetro exterior del estadio. Por tanto, esa zona será una zona de eventos, donde se podrá comer allí, cuando se establezca pues un restaurante allí, pues tú podrás comer en esa zona y estarás en el campo, y estarás perfectamente ahí situado, comiéndote tu, yo qué sé, pues si llueve, migas, y si no llueve, pues lo que te apetezca, si estás en verano, pues un gazpacho, y estarás en ese lugar, en el estadio, ¿no? Con lo cual, pues bueno, son espacios que se ganan también para la explotación comercial y gastronómica y empresarial, ¿no? En definitiva, todo ese proyecto. Esta segunda fase tiene un periodo de ejecución de 5 o 6 meses aproximadamente, y claro, lo que todos podéis pensar es, bueno, arranca una, termina una 3 meses, arranca otra y termina, que serían 3 más 6, 9 meses, o sea, casi un año, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser así, puede superponerse una obra, si está todo habilitado y administrativamente superados todos los trámites, las 2 fases se pueden ejecutar prácticamente a la vez, con lo cual, igual, en el mejor de los casos, en la mejor de las hipótesis, si se pudieran superponer, estaríamos hablando que en 6 meses, 7 meses, podrían ejecutarse al completo las 2 fases. La primera acabaría en la mitad de tiempo y el resto sería para concluir todo eso. Lo ideal, como decía el gerente de AJCC, pues que se pudiera hacer siempre que la licencia llegara en su momento, que deberá ser a primeros de enero, a primeros de año, durante esta temporada donde el público va a ser muy difícil que termine yendo a los estadios, más luego el propio verano, y todo ese tiempo permitiría que en el mejor de los casos para septiembre de 2021 el estadio estuviera ya absolutamente acabado. ¿Que no es así? Pues durante todo el 2021, antes de Navidad, no esta sino la próxima, el estadio sí estaría concluido, porque insisto, ¿no? En 6, 7, 8, 9 meses como mucho se puede acabar perfectamente todo y estrenando este nuevo estadio de los Juegos Mediterráneos. Y ahora voy con el asunto que ha generado, pues bueno, más comentarios en esta resaca de un postpartido de competición. Pues en el caso de esta presentación también ha generado pues mucho comentario. El aforo. A ver, el aforo del estadio original rondaba los
Eh, el aforo del estadio original con las gradas originales sin supletorias pues rondaba los 16, 17 aproximadamente, ya no recuerdo con exactitud, pero se llegó a incrementar hasta los 20 más o menos. Hablo de cifras redondas, tampoco me lo cogéis al pie de la letra, sino concepto general. Se llegó a alcanzar los casi 20.000 espectadores aproximadamente cuando se instalaron las gradas supletorias, pero no restando el aforo original, sino aumentando, es decir, cuando en los fondos y en la preferencia se puso las gradas en la misma lejanía, pero añadiendo espacio en primera división. Cuando, ya sabéis, descendió el equipo y se buscó la idea de acercar las gradas al terreno de juego, en los laterales no era muy posible, así que se mantuvo en la parte inferior, en lugar de hacerlo por arriba, se hizo por abajo, para darle ese mayor aforo, esa mayor presencia. Y en los fondos sí que se colocó detrás de las porterías. Y en ese caso, el aforo del estadio, y lo he mirado hace un rato porque recordaba que tenía la cuantía, y si no me equivoco estaba en algo menos de 15.000, unos 14 aproximadamente, ¿no? 14, 13, no recuerdo con exactitud, pero algo así. En la configuración actual del estadio, Ahora, cuando concluya la segunda fase de la remodelación y se haya ganado todo ese nuevo ángulo inferior por el rebaje del estadio, cuando se vuelvan a recuperar las gradas originales de atrás del estadio, de atrás de los fondos, para dar continuidad con las antiguas más las nuevas, en los laterales exactamente igual. Bueno, pues el aforo se verá incrementado sobre el que hay actualmente. Como yo solo tengo un dato, yo y todo el mundo, que es la referencia que nos da la empresa nos habla que el nuevo aforo del estadio estará sobre los 17.000, 18.000 espectadores. El responsable nos daba esa cifra, luego podíamos hablar con uno de los arquitectos y también nos redondeaba. Él iba en una horquilla un poquito mayor, igual cerca de los 19 aproximadamente, ¿no? Probablemente hasta que no esté acabada y colocada en las sillas y contabilizados uno a uno los asientos, pues no tendremos el dato exacto. Pero más o menos será ahí. Muchos habéis dicho, pero ¿cómo es posible si se ha ganado tanto terreno en la parte inferior, en esa ampliación de los laterales y se recupera el fondo? Bueno, pues también sí es verdad que se gana un poco de espacio, pero hay que decir también que se pierde de alguna manera. Bueno, se pierde o incluso se puede considerar que se gana, porque hay unos palcos también que ocupan algunos sectores que actualmente están ocupados en grada, en la ampliación de tribuna, incluso en los fondos, pero sobre todo donde me decía el arquitecto que hay un reajuste en cuanto a lo que creemos que va a ampliarse, pero luego no es tanto. ¿Os acordáis de las mesetas que os decía antes entre la grada superior e inferior de los dos fondos? Esa zona para eventos y de uso, bueno, de restauración, restaurantes y tal. Vale, eso resta algo de lo que podíamos pensar que se puede llegar a ampliar, ¿no? Es verdad que todo el mundo, sin ver ningún vídeo, dice, bueno, este campo se va a ir a los 25.000 espectadores, o 22.000 espectadores, o por encima de los 20, que es una cifra muy redonda y que nos gusta a todos, para saltar de los 10 a los 20. Y cuando hemos visto que no es así, pues nos ha sorprendido. A mí también, ¿eh? Y ya os digo que insistí con el gerente y luego con el arquitecto porque me resultaba un poco extraño. Pero me daba esa explicación, ¿no? El tema de esa meseta que os digo, el tema de los palcos, y por ahí se va compensando. Pero aproximadamente estará algo por debajo de los 20.000, no sé si 17, 18, 19, algo por ahí. Pero claro, y todos decís, bueno, pues vaya tela, ¿no? Si teníamos un campo de 15, ahora pasamos a 17, se ha hundido el campo, pero la sensación de que el estadio sigue siendo pequeño. Bueno, primero hay que llenarlo. Para empezar hay que llenarlo, ¿no? Hay que llenarlo además todos los días, no solamente un partido o no solamente en un determinado momento del calendario de playoff o de algún evento que pueda llegar o de algún partido internacional, alguna cosa de este tipo. Hay que llenarlo siempre. Entonces, en ese sentido, no va a ser a corto plazo, y a medio pues dudo que también, pero que a largo plazo, puesto que la concesión del estadio será durante 75 años y nunca se sabe lo que va a ocurrir, pero yo le preguntaba a los arquitectos, bueno, si en un determinado momento el campo se queda pequeño, porque haya tal dimensión de la Almería que vaya creciendo, que al final 17.000 se nos quede corto y necesitamos, fijaros, Villarreal es un pueblo que está al lado de Castellón y al final tiene un estadiazo de
bueno, 20 y tantos mil espectadores, sobre todo con ese sector del fondo norte que es enorme por arriba y que termina en aquel gallinero cerrado con cristales y tal. Bueno, si hubiera que ampliarlo, ¿habría algún problema? Los arquitectos me dijeron que ninguno, que era fácil, técnicamente, facilísimo ampliar el estadio, simplemente se quita la cubierta. De preferencia quizás sería lo más fácil, ¿no? Pero bueno, de cualquier sector. Pensamos en preferencia. Se quita la cubierta de preferencia, se quita ese sector, se tira para arriba construcción de hormigón, se afianza un poco más los pilares que hay debajo para que, o la base que hay debajo, la estructura que hay debajo, para darle consistencia y para que pueda soportar esa ampliación, se vuelve a colocar la tapa, se le pone el sombrero y para adelante. Y el estadio pasaría de los 17, 18, 19 a 22, 23, 24, lo que sea. Y cuando estemos dentro de 25, 30, 40, 50 años con un Almería consolidado en la Europa League, jugando Champions, por soñar, ¿no? Y tengamos necesidad por las circunstancias, porque de pronto Almería se ha convertido en el centro del mundo, un estadio con 70.000 espectadores, pues sería simplemente colocar, ir sumando piececitas de Lego y el estadio iría creciendo hacia arriba y la estructura actual estaría preparada para, con un refuerzo oportuno, que fuera creciendo. Con lo cual, en definitiva, sobre el tema del aforo, yo particularmente estoy más que satisfecho con la imagen y con la consecuencia del aforo que ha quedado, porque desde luego es un estadio que no podíamos imaginarnos, y sobre todo eliminando un aspecto importantísimo como era la distancia y el tema de las pistas de atletismo. Pues nos ha llevado un rato, contarlo todo. Yo creo, espero no haberos aburrido, porque es verdad que durante el día de hoy todo esto se ha comentado muchísimas veces ya, ¿no? Y bueno, igual puede ser un poco cansino, creo que no, espero que no, deseo que no, la intención era todo lo contrario, que fuese aclaratorio y bueno, pues simplemente a seguir cumpliendo plazos y este proceso no concluye, al contrario, quiero decir, está en marcha y está sólido, no es un castillo en el aire. Y bueno, pues en breve disfrutaremos del nuevo estadio de los Juegos Mediterráneos. Preguntáis, ¿le cambiarán de nombre? Pues yo qué sé si le cambiarán de nombre. Alguien decía, algún día el campo se llamará Stadium Turkey. Pues igual, o al parecer algún patrocinador y le pondrá y lo bautizará. Yo sé que algunos no queréis. Lo que sí es verdad que ha habido una cosa que he leído por ahí y a mí me ha gustado. Es verdad que el estadio es el gran legado de los Juegos Mediterráneos. A ver, a todo esto, parece... Y desde luego no pretendo, y ahora voy a aprovechar al menos 2 minutos para poner en valor algo, ¿no? Para poner en valor la instalación, para poner en valor ese estadio de los Juegos Mediterráneos que desde 2005, en 2004, cuando se terminó de construir, fue un orgullo para todos. Es verdad que siempre hemos dicho, hay que ver las pistas de atletismo. Vale, correcto. Para los futboleros, que para bien o para mal, es un amplio número, no voy a utilizar la palabra mayoría, pero sí que es un número muy amplio, ha sido siempre un pequeño lastre o un pequeño inconveniente. Me gusta más inconveniente. Lastre es muy peyorativo. Ha sido un pequeño inconveniente, correcto. Pero eso no quita que la instalación, que el Consejo Superior de Deportes, que las instituciones, que los patrocinadores de aquel evento magnífico, que luego no se ha repetido. Hemos tenido recientemente la experiencia de los Juegos Mediterráneos de Tarragona, retrasados además, creo que fue 1 año o 2, no sé, donde no hubo nadie en los partidos, en las instalaciones, en los pabellones, en los sitios, donde no se construyó ni siquiera un estadio. Se arregló allí el campo del Nou Estadio de Tarragona y luego se utilizó para la competición de atletismo un campo o una instalación, bueno, menor, ¿no? Aquí se construyó un estadio olímpico por el tema de las pistas, ¿no? Y yo creo que hay que ponerlo en valor. Yo creo que todos en su momento nos sentimos orgullosos. Luego es verdad que el inconveniente de las pistas nos ha lastrado un poquito a la hora de valorarlo y se ha infravalorado, se ha denostado en algún momento el estadio. Pero yo hoy quiero, aprovechando aquí la coyuntura, poner en valor y repetir que me siento realmente orgulloso de ese estadio de los Juegos del Mediterráneo, que fue el emblema, fue el legado histórico, que el mayor evento que nunca se ha realizado hasta el momento en toda la provincia de Almería, deportivo, social, cultural, lo que queráis, el mayor evento en toda la historia de esta ciudad, de esta provincia, el mayor legado fue ese, junto con otros, pero sobre todo ese, que fue el símbolo, y ahora lo único que hace es una modernización. Pero igual que nos sentiremos orgullosos del nuevo estadio de los Juegos Mediterráneos, debemos sentirnos igual de orgullosos del estadio de los Juegos Mediterráneos. Dicho lo cual, y aunque el legado es el que es verdad que alguien proponía, bueno, ¿y por qué no se le cambia el nombre o se adapta un poco a
al uso, ¿no? Al día a día y a lo cotidiano. Y eliminar el concepto juegos del y dejarlo solo en estadio mediterráneo. Y fijaros que me ha gustado. Me ha gustado, de verdad. No significa olvidar, porque no es olvidar. De hecho, hay una escultura en el acceso del fondo sur, en la rotonda. Ahí hay una escultura. Hay unos símbolos que van a quedar siempre, recuperando y recordando esos juegos del 2005. Yo creo que los mejores de la historia, hasta el momento. Pero creo que sí debería modernizarse y sí debería darse el paso porque es como se conoce comúnmente y porque yo creo que es mucho más rotundo, ¿no? Y porque es mucho más contundente, visual y representativo. Estadio Mediterráneo. Punto, sin más. A mí me gustaría. Yo, desde luego, ya por aquí, ya lanzo la idea. Si alguien recoge el testigo, me parecería sería muy apropiado y me encantaría que el estadio tuviera esa evolución también. Sobre todo para diferenciar la etapa nueva que arranca, ¿no? Y pasar a ser Estadio Mediterráneo. Dicho lo cual, punto y seguido a los asuntos de actualidad. Cerramos ya el tema del estadio. Y bueno, vamos a repasar otras cosas, igual ya de manera más rápida, ¿no? Porque el mercado, madre mía, ¿no os parece que queda como muy lejos ya lo de mercado? Después de los acontecimientos de la semana. Pues sí, el lunes acabó el mercado. El Almería dio salida ese último día a 2 futbolistas. La cesión de Iván Martos dio 3 entre domingo y lunes. La cesión de Iván Martos el lunes al Rayo Vallecano con opción de compra para el equipo madrileño. La cesión a última hora fue el último en salir de Sergio Aguza camino de Cartagena. No se conoce opción de compra en ese sentido, una cesión sin más. Y el día anterior, el domingo a la mañana, el Almería y el Tenerife anunciaban la cesión de Valentín Bada al conjunto chicharrero, también con opción de compra, con lo cual el Almería terminaba de resolver los problemas de salida, los jugadores que tenía que acomodar en otros clubes, puesto que no contaban para José Gómez ni para la entidad. Y luego llegaron dos, uno era ya un secreto a voces, Umar Sadik, el futbolista nigeriano, 1,92 m, llegaba de Partizan en Belgrado, de Serbia, ha firmado 5 temporadas, en Almería ha pagado 5 millones por él. El sábado pasado pensábamos que la cosa no estaba tan clara cuando le vimos jugar el partido de Liga, que además le supuso recibir un golpe en el tobillo y que durante la semana ha estado con algunas molestias, pero bueno, ha entrado en la convocatoria, como ya sabéis. Así que mañana veremos si juega titular o no, pero al menos si está entre los elegidos y el 9 ya aparece, el dorsal 9 ya aparece en la lista de futbolistas para esta próxima jornada liguera. Decía que el Almería ha pagado 5 millones de euros, había algunas cifras que iban oscilando, el Partizan en su momento pidió 15 millones y rechazó una oferta de otros clubes españoles. Yo no sé si incluso extranjeros, creo que fue algún italiano, que ofreció menos de esos 15 millones, el Partizan lo descartó la operación y al final aceptó no los 10 más 2 en variables, que era lo que nos había llegado en primera instancia, sino que luego ya, con el paso de las horas, se ha sabido que la operación ha sido por valor de 5 millones de euros, es lo que ha pagado el Almería por el traspaso de Umar Sadik, más otros 5 millones en variables, que van en función de la cantidad de goles que consiga en el presente ejercicio, y también si deriva todo en el ascenso del Almería a Primera División. Por tanto, lo que en principio podía ser una operación en un contexto de 12 millones de euros máximo, ahora serán 2 menos, serán 10 millones. Pero aún así, si eso se cumple, si el Almería consigue el ascenso y Umar Sadik consigue la cantidad de goles que está reflejado en esa cláusula y se alcanzan al completo los 5 millones de variables, la operación entonces sí, se iría a los 10 y superaría los 8 millones de Apia. Y salvo que la operación de Robertone, que ha sido de 6 millones y medio al Vélez Sarsfield, más luego el compromiso de un 30% más o de una cantidad más para adquirir el 30% del pase para llegar a un 80%, ahora tiene el 50%, ha adquirido el 50%, si esa variante supone que supere a Umar Sadik, pues igual es Robertone el máximo o el futbolista más caro, pero de momento la operación en el panorama pudiera ser la de Umar Sadik. Pero no fue el último futbolista en llegar, porque sorprendentemente cuando llegaba el nigeriano ya decíamos, bueno, pues ya está el pescado vendido, ya está todo acabado, y los rumores venían diciendo que pudiera haber alguna sorpresa o algún fichaje de ultimísima hora. Y al final lo hubo, efectivamente, a última hora, bueno, rozando el palo, incluso superadas las 12 de la noche,
En la Liga de pronto apareció reflejado el nombre de Jordi Escobar, ligado a la Almería, y unos minutos más tarde la Almería lo hacía también oficial a través de sus medios oficiales. Jordi Escobar, un delantero, espigado también, alto, 1,89 m creo que mide, procede del Valencia, desligado de la entidad valencianista, firma por el conjunto rojiblanco, y es otra de esas perlas, ¿no? Alguien me decía, bueno, la Almería ha fichado otro delantero porque tiene ficha para ello y porque tiene capacidad económica y margen aún salarial para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, pues se asegura otro elemento de esa proyección, puesto que ahora mismo el Almería ha pasado de tener a 2 delanteros más la aportación que pudiera llegar a hacer Juan Gutiérrez, a tener 5 contando al propio Juan Gutiérrez, ¿no? Porque tenía a Juan Villar, tenía a Pedro Méndez, llegó Umar Sadik, tenía a Juan Gutiérrez de antes, aunque no había ni siquiera, todavía creo que ha entrado en la convocatoria, me parece, debutar no ha debutado. Y ahora llega pues Jordi Escobar. Jordi Escobar, que además curiosamente ha recogido, tenía 2 opciones, o coger el dorsal número 25, que suele ser para los terceros porteros, o de coger el dorsal libre que había dejado Iván Martos, y ha optado por la segunda opción, con lo cual tendremos la curiosidad de que un delantero, cuando vaya a jugar, le veremos en punta, pero con el dorsal número 3, como en algún momento. Quiero recordar que un futbolista en el Málaga también ocurrió algo parecido, y el dorsal que quedaba libre era el 2, y veíamos a un delantero allí jugando con el 2. Bueno, dorsales. Así que con esto el Almería ha cerrado la plantilla con 24 futbolistas del primer equipo. Sí, porque claro, el dorsal que queda libre solamente es el 25. El resto están todos ocupados, por tanto es evidente. 24 futbolistas del primer equipo, a los que hay que sumar 6 más con ficha del filial. Pedro Méndez, Juan Gutiérrez, Largi Ramazzani, Arvin Apia, Dani Albiar y Lluís Tarrés, que aunque parece que estos 2 últimos, Dani Albiar y Lluís Tarrés, están en un estatus distinto al de Pedro Méndez, Apia, Ramazzani o Juan Gutiérrez, pero la realidad es que no es así. Los 4 fichajes más los 2 futbolistas que vienen de la cantera, los 6 están en la misma situación, entrenan día a día con el primer equipo. Día a día son susceptibles de entrar en la lista. De hecho, ya hemos visto, ha entrado Dani Albiar, entró el primer día en la lista, y esta semana ha entrado Lluís Tarrés. Los otros, igual, esta semana ha entrado Ramazzani también, más allá de Pedro Méndez, que también ha entrado, y en algún momento lo ha hecho también Juan Gutiérrez, no esta semana, Arvin Apia no, por el proceso, la operación intestinal o gástrica, y que está esperando. Es decir, son 30 futbolistas sobre los que el técnico tiene que elegir cada semana 23, con lo cual son pues 7 descartes los que tiene que hacer semanalmente. Y con todo eso, el técnico, a pesar de que en su momento dijo que no le gustaban plantillas muy amplias en condiciones normales, porque son muchos los futbolistas que no juegan y otros tantos también importantes que se queden incluso fuera de la convocatoria, pero en estas circunstancias de la campaña 2021, el técnico ha utilizado una palabra que es: el Almería se ha protegido ante las circunstancias que puedan llegar a pasar en un momento dado sobre posibles contagios que pueda haber en algún momento de COVID, más allá de las lesiones, sanciones, etcétera, etcétera, y el Almería se ha protegido para tener una plantilla lo más equilibrada. Yo creo que lo ha conseguido en algunos puestos, quizá con muchas unidades. El centro del campo está pobladísimo, o sea, ese medio centro ofensivo es el puesto que más nombres tiene asociados a él, pero desde luego yo creo que al final todo eso será para el bien del rendimiento colectivo y para el objetivo final, y para no pasar apuros en un determinado momento y que nos encontramos con que, o bien por las convocatorias internacionales, de momento ya hemos visto que se ha marchado Jorge Cuenca, Macariche y Nicola Maras, están esta semana sin poder contar, son 3, más el problema de salud o la recuperación que está todavía teniendo Arvin Apia. Ya son 4 futbolistas los que esta semana no pueden estar. Un 5, Jordi Escobar, que se queda fuera porque, bueno, ha entrenado solamente 2 días. Juan Gutiérrez también se queda fuera. En definitiva, al final, y el propio Arvin Apia, como digo, con lo cual al final la convocatoria te sale sola, y en cualquier puesto, pues el Almería podría hacer, en realidad 2 equipos, podría hacer 2 alineaciones perfectamente potentes para competir, y no habría demasiados altibajos, ¿no? Quizá durante el año sí, por el ritmo de competición, pero por eso quizá este año haya mucha ilusión y la gente ya lo está mirando, el tema de la Copa del Rey, ¿no? Al hilo del tema de los fichajes, algún aficionado me ha preguntado: oye, el tema del tope salarial, ¿cuánto se ha gastado, cuánto no?
Pues mira, ¿cuánto se ha gastado? El dato exacto no lo tengo aún, porque hay alguna variable por ahí. El fichaje de Jordi Escobar, por ejemplo, no hay cifras aún que hayamos podido conocer sobre cuánto se ha llegado a pagar, o incluso si ha venido como ha venido Centelles, que el Almería fichó a Centelles después de desligarse previamente, así que no hubo gasto alguno en cuanto a traspaso, ¿no? Y en el caso de Jordi Escobar, pues no tengo constancia, para que no voy a engañar, ya sabéis que nunca lo hago. Si lo sé, si sé la información la sé, y si no, pues con la misma naturalidad os digo que no la sé. Y es el caso. En el tema de Jordi Escobar no sé si se ha llegado a pagar o no. Pero como referencia y partiendo de los 6,5 millones de Robertone, los 4 que se pagaron por Lazo, los 3 por Juan Gutiérrez, el 1,5 millones de Maras, el de Olivera, en fin, por estos fichajes que han ido llegando, los 450.000 creo que se pagaron por Juan Villar, en todo eso, en el equilibrio entre los 25 millones que la Almería ingresó por la venta de Darwin Núñez y lo que ha gastado, la última referencia que vi es que la Almería estaba en un +1, es decir, había gastado 1 millón menos, es decir, 24 millones, vamos. O sea, 1 millón menos de lo que había ingresado por Darwin Núñez. Pero eso es una estimación. El dato real que vamos a tener sobre el tope salarial aún no se sabe, aún no se conoce. Y no se conoce porque la Liga es quien lo anuncia. Podemos tener una suposición. Mi suposición, que en su momento ya os la expliqué, es que la Almería va a tener un tope salarial. Si el año pasado eran 13 millones... hablo de memoria. Eran 13 millones 180.000 euros o algo así. O más o menos. O 16... ya he saltado, mira que lo tenía muy claro el año pasado, pero ya he saltado esa cifra porque con los reajustes de todo, yo creo que este año, y así lo dije, el tope salarial de la Almería se iba a ir sobre los 20, de los 20 no iba a bajar, no eran más, eran 18 millones el año pasado, 16, bueno, da igual, de los 20 millones no va a bajar. Creo estar convencido, y de ahí para arriba pues pudiera ser 21, 22, no lo sé. Es verdad que el otro día vi una tabla en la que aparecía el poderío económico, es decir, el valor, ese es, el valor económico que tenían todas las plantillas de segunda división, y en primer lugar estaba la del Español, con un valor que no tiene nada que ver con el tope salarial, sino que es el valor del mercado, de más de 100 millones de euros, no sé si eran 102 o 104, algo así. Estaba en primer lugar el Español, y en segundo lugar aparecía la Unión Deportiva Almería con un valor de plantilla superior a los 44 millones de euros. Pero ese no es el tope salarial, insisto que es el valor de mercado de la plantilla. El tope salarial yo creo que va a estar por encima de los 20. Creo, veremos si 22, 23, 25, no lo sé, no creo que baje de ahí, pero ese dato lo publicará la Liga en unas fechas y será cuando lo conozcamos de manera oficial. Y después de mercado, después de asuntos topes salariales, después del estadio como gran tema del día, tenemos el partido de mañana. Para mañana, ya comentaba antes que Umar Sadik está disponible, ha entrado en la convocatoria, ha vuelto a Kieme tras la sanción. No están los 3 internacionales, Jorge Cuenca, Maras y Macariche, por tanto, para empezar, el Almería ya tendrá que hacer 3 cambios obligados en cuanto a su alineación, porque no estará el portero que ha jugado los 2 partidos, jugará Fernando, no han estado los 2 centrales que han jugado los 2 partidos titulares, con lo cual Peibernes y Chumi tendrán la oportunidad de ser titulares. Tenemos la incógnita de quién va a ocupar el lateral izquierdo, porque Akieme jugó el primer día, pero no estaba Centelles, pero es que el segundo partido jugó Centelles porque Akieme estaba sancionado, así que no ha habido nunca competencia para saber quién va a ser el titular, o al menos esa primera decisión. Mañana la conoceremos, si es Akieme o si es Centelles. En el centro del campo y en esa línea de segunda punta o de medias puntas, ¿no?, de interiores, con Samu Costa, César de la Hoz, Akeche, Fran Villalba, Lazo, igual repite porque el rendimiento está siendo muy bueno, y luego en punta pues está la segunda incógnita, que es saber si Umar Sadik entrará directamente a ser titular, si el Almería y su técnico seguirá apostando para dar un poquito de margen aún de adaptación, además por las molestias del tobillo, a Juan Villar, si pudiéramos encontrarnos con una titularidad de Pedro Méndez, o ya está, o ninguna otra alternativa, porque Juan Gutiérrez no está y Jordi Escobar tampoco, así que todo eso lo veremos mañana, frente a un rival donde
bueno, hay 10 futbolistas que siguen de la segunda división B el año pasado, los 10 son titulares, con lo cual solo hay una incorporación habitualmente en la titularidad que no estuvo el año pasado en la segunda B, en ese momento del ascenso, que ha jugado hasta ahora, bueno, solo ha conseguido un empate, fue hace 2 semanas frente al Castellón en casa, donde el principal problema podemos encontrarlo ya no solo en el contrario, que también, por lo que pueda poner para contrarrestar a la Almería, sino en el césped. Hoy nuestro compañero Julio Carpintero nos decía que aunque la visión inicial del terreno de juego pueda ser buena, a los 30 segundos de partido el césped se va a levantar y van a empezar a aparecer conejos y topos por todas partes, es decir, agujeritos que van a dificultar el rodar del balón, con lo cual igual tenemos un problema ahí con la hierba, con el césped y evidentemente pues con el escenario o la no alfombra que mañana tendremos, sobre la que tendremos que jugar, o sobre la que el equipo tendrá que jugar, y veremos si no es un hándicap excesivamente grande. Bueno, pues eso ha sido todo, es el repaso que hemos hecho en el día después de la presentación de las obras del estadio, como eje fundamental del día y seguro que todavía de las próximas jornadas. Y nada, que lo dejamos aquí. Recordad que diariamente a las 3 de la tarde estamos con vosotros en el 102.2 de la FM, en OndaCero.es y en la aplicación de Onda Cero, con Onda Deportiva de 3 a 4, con toda la actualidad. Que mañana a las 3 de la tarde, el sábado a las 3 de la tarde, estaremos en Radio Estadio también igual, en la aplicación, en la web y en el 102.2, contándoos lo que ocurra desde Las Gaunas. El nuevo Las Gaunas, que fue inaugurado en 2002, por cierto, estaba mirando y el campo de Las Gaunas, el original, se construyó en una finca de unas hermanas, las hermanas Gaona, y es donde se construyó el primer campo de Las Gaunas, el primer campo del Logroñés. Pero claro, como lo de las Gaonas era un poco difícil, Gaonas, pues al final derivó en Gaunas, y de ahí se conoció el nombre, o de ahí se bautizó el nombre de Las Gaunas, que viene de las hermanas Gaona, que eran las propietarias del terreno sobre las que se edificó el primer estadio. Y ahora, evidentemente, ya ni hay hermanas, bueno, habrá hermanas, supongo yo, familiares, pero ya ni es el terreno de ellas ni nada, pero claro, como ya se ha identificado el nombre de Las Gaunas como el estadio de Logroñés, del campo de La Rioja, pues el nuevo estadio, que está en otro lugar, inaugurado en 2002, pues se ha recuperado ese nombre y bueno, pues es una instalación bastante más moderna y que pisará por vez primera el Almería en el día de mañana. Lo dicho, likes, suscribiros, campanita, comentarios, todo lo que queráis. Aquí estamos cada semana para repasar juntos la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Cuidaros mucho.